Esta que ven es sin duda una de las imágenes del día, la de gobierno y agentes sociales firmando ese pacto social y económico, un pacto importante que incluye aspectos que nos afectan a todos, como la reforma de las pensiones o el desarrollo de la reforma laboral. Así que hoy, con dos de sus protagonistas, vamos a hablar aquí en 59 segundos. Son los dos secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT, con Ignacio Fernández Toxo y con Cándido Méndez. Así que así empieza 59 segundos. Buenas noches y bienvenidos a 59 segundos. Y nuestros invitados, los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios, ya están en nuestra mesa de debate. Ignacio Fernández Toxo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y también hoy nos acompaña en el programa Cándido Méndez. Bienvenido. Gracias, buenas noches. En esta mesa hoy no estarán solos, sino que tienen a más tertulianos. En este caso hoy además se estrenan dos de nuestros analistas. Le ven en sus pantallas Josep Lluís Carod Rovira, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña. Buenas noches. Buenas noches, Badamí. Iñaki Sagasti, senador del Partido Nacionalista Vasco. Buenas noches. Y además, completando esta mesa, hoy está Paco Maruenda. Buenas noches, Paco. Muy buenas noches. Fernando Onega. Muy buenas noches, María. Margarita Sáenz Díez. ¿Qué hay, María? Y José María Calleja. Hola, buenas noches. Como les decía, ya ven muchísimas caras hoy en esta mesa de debate y análisis de la 1 de Televisión Española en 59 segundos, así que hechas las presentaciones, lo que nos toca es echar un pequeño vistazo a algunos de los asuntos que vamos a tratar esta noche. No es solo un gran acuerdo, es sobre todo un buen acuerdo. Es muy importante y cuando se vaya analizando en su detalle y nos lo vayan analizando desde fuera, verán que no son solamente titulares. Y vamos a demostrar que estamos en ese grupo de las grandes naciones que sabe ponerse en pie, volver a caminar con fuerza después de una seria dificultad. Porque España, queridos amigos, no puede competir ni en Europa ni en el mundo con unas comunidades autónomas aspirando a convertirse en mini-estados. En este suelo moriré. La historia me juzgará. Hoy hemos asistido a ese pacto importante, esa firma de ese pacto importante, pero hoy una de las noticias que más nos ha chocado ha sido la del dato del paro, ese último dato del paro, esos más de 130.000 nuevos parados este mes, ya son más de 4.200.000 desempleados en total. Y la pregunta que nos hacemos todos y que vamos a trasladar tanto al señor Fernández Toxo como al señor Méndez, precisamente es si va a servir este pacto para crear empleo. Bueno, el acuerdo en sí contiene algunos elementos destinados a favorecer la empleabilidad de jóvenes y parados y paradas de larga duración, pero no hay ningún acuerdo, ninguna reforma, si no va acompañada de desarrollo económico, y eso tiene que ver con la capacidad de consumo de las personas y la actividad pública y privada que cree empleo por sí mismo. Nosotros hemos sentado bases para que el empleo, sobre todo, se aproxime a esa franja del 40% de jóvenes de menores de 24 años que están en situación de desempleo y los parados y paradas de larga duración, casi todos mayores de 45 años. Ahora corresponde al Gobierno y a otros actores hacer cosas más importantes incluso que las que acabamos de suscribir. Es, por tanto, un primer paso, como apuntaba el señor Ignacio Fernández Toxo. Bueno, yo creo que lo que se puede decir es que el dato del paro de hoy, junto con otros datos que a mi juicio son muy importantes y que son bastante negativos, como es el crecimiento de la inflación o el muy débil crecimiento de la economía de nuestro país, lo que hace es explicar el porqué teníamos que firmar este acuerdo y el porqué creo que deberíamos todos de remar en la misma dirección. Y el dato del paro y el acuerdo a su vez creo que nos dan otra lección, o nos permiten explicar hasta qué punto son inútiles y perjudiciales medidas unilaterales como la reforma laboral que impuso el Gobierno de la Nación, que la presentaba como un remedio, sobre todo contra la precariedad laboral, pero también como un elemento a favor de la creación de empleo. Y este dato pone claramente de manifiesto hasta qué punto tenemos que superar las inercias de las medidas unilaterales e intentar
definir un compromiso común para luchar contra la crisis, para luchar contra el desempleo y para, por lo tanto, intentar anticipar las contrataciones, sobre todo para los jóvenes y los parados de larga duración, y anticipar la recuperación de la economía, que es lo que son algunos de los objetivos del acuerdo. Pues vamos a seguir hablando de ese acuerdo, de ese pacto social y económico, como decíamos, un pacto global que incluye diversos puntos. El más conocido es el de la reforma de las pensiones. 38 años y 6 meses de cotización permitirán jubilarse a los 65 y el resto se retirarán a los 67 años. En cuanto a las llamadas políticas activas de empleo, habrá un plan de choque para 2 colectivos de parados, los menores de 30 años y los de larga duración. Además, desaparecen prácticamente las cuotas empresariales a la seguridad social por hacer contratos a tiempo parcial, al menos media jornada, y esta medida durará 1 año. Este pacto incluye también el desarrollo de la reforma laboral, como les estábamos contando. Los agentes sociales seguirán negociando sobre el despido por causas económicas, si se endurecen o no los requisitos a las empresas para que puedan despedir con la indemnización más barata, y un grupo de expertos estudiará cómo implantar en España el fondo de capitalización para los despidos, el llamado modelo austríaco. En cuanto a la negociación colectiva, sindicatos y patronal van a desarrollar en negociaciones bilaterales el acuerdo básico para reformarla antes del próximo 19 de marzo y se recoge el compromiso de reabrir el diálogo social con los funcionarios roto tras la rebaja salarial. Y por último, se hace una apuesta firme para impulsar la industria y mejorar la competitividad. Será una propuesta de modelo energético y también de gestión de residuos nucleares, que se acuerda un nuevo plan para impulsar las renovables y revisar los componentes del precio de la electricidad. Señor Fernández Toxo, ¿cuál ha sido su mayor logro en este pacto? Bueno, en este pacto yo creo que acompañar al acuerdo de pensiones de toda una serie de medidas, algunas de ellas en forma de apertura de espacios de negociación o de reflexión para buscar nuevos consensos alrededor de reformas muy importantes que necesita la sociedad y la economía española, y un pacto de pensiones, creo yo que equilibrado, porque corrige muy severamente la orientación original que el Gobierno planteaba, yo creo que de forma muy injusta en relación con el futuro de las pensiones en nuestro país. Porque es cierto que destacan esas cifras que se han apuntado de 67, 65 y 38, pero se incorporan novedades que todavía son poco conocidas por el gran público, como por ejemplo el reconocimiento de periodos de cotización por nacimiento de hijos que van a compensar no solo a las mujeres, pero fundamentalmente a las mujeres, por ese alargamiento de la edad en un caso y ampliación de los años necesarios para derechos máximos en otros, hasta un máximo de 24 meses. Y sobre todo para los jóvenes, pensando en el futuro. Hasta ahora, muchísimos, decenas de miles de chavales y chavalas que se incorporan a las empresas a hacer prácticas formativas bajo fórmulas que no son contratos laborales, contratos formativos, que no tienen reconocido esto a los efectos de su carrera de cotización a la seguridad social, lo verán reconocido sin límite de tiempo, lo cual es muy importante. Va mucho más allá de la ampliación a 38 años y medio para generar el derecho a la jubilación a los 65. Eso sería, por una parte, los logros, pero todo acuerdo tiene una contrapartida, y quisiera preguntarle al señor Cándido Méndez precisamente en qué han tenido que ceder. Bueno, yo creo que lo que hemos hecho ha sido buscar un acuerdo equilibrado. En ese sentido, el Gobierno planteaba como un elemento inexorable y único en la reforma de las pensiones la edad legal de la jubilación a los 67 años, que lo planteaba como una cifra mágica, y nosotros hemos aceptado ese envite. Pero inmediatamente hay que decir que en relación con esa cifra mágica, creo que hemos llevado al Gobierno, y también la patronal ha participado de esta tesis, de que había que acondicionar los 67 a la realidad de nuestro país, de manera tal que hemos pasado de un debate por el cual se decía o 65 o 67 o 67 a definir 65 y 67. Y creo que hay otro elemento muy importante. El Gobierno, en su planteamiento inicial,
ocultaba una incoherencia en relación con las necesidades de este país. Y me explico. El gobierno pretendía sacrificar lo que se denomina la mayor contributividad al sistema de pensiones, es decir, el alargamiento de la edad de jubilación y la ampliación del periodo de cotización. Planteaba sacrificar a esos objetivos, por ejemplo, el estimular la evolución demográfica de este país y el prolongar los ciclos formativos de los jóvenes, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Y creo que en el acuerdo, lo comentaba Ignacio, y en aras de la brevedad, me voy a remitir a las palabras de Ignacio, hemos conseguido conjugar un triple equilibrio: mejorar la contributividad, estimular la prolongación de los ciclos formativos de los jóvenes, con lo que comentaba Ignacio, y a su vez estimular el crecimiento, la evolución demográfica positiva de nuestro país. Pues ahora, si en este instante ponemos el cronómetro en marcha de los 59 segundos para nuestros invitados y también para nuestros analistas. Así que el primero en preguntar es Josep Lluís Cano Rovira. Sí, ha habido algunas referencias al colectivo de los jóvenes, seguramente a los que pueden aparentemente estar más preocupados por su futuro en clave de pensiones. En Cataluña supongo que el dato es extrapolable, la mitad de los jóvenes entre 16 y 28 años no cotizan. La pregunta es, ¿sería planteable en trámite parlamentario mejorar algunas disposiciones para conseguir que, por ejemplo, los jóvenes que están haciendo algún grado o FP2 se pudiera considerar este tiempo como tiempo de cotización y, por lo tanto, revertir de forma positiva en el cómputo final a lo largo de su vida? Un trámite parlamentario, recordar que empieza de aquí a 3 semanas, si no me equivoco. Bueno, lo que puedo decir es que en el acuerdo hemos incluido, y además expresamente así se menciona, no solo los estudios universitarios de posgrado, sino también la formación profesional. Por lo tanto, el acuerdo no es que abra la puerta, es que ha sido el que ha establecido que lo que no existía con anterioridad y que sí existía en otros países de Europa, como es el caso de Alemania o es el caso de Francia, que los periodos, la prolongación de los ciclos formativos sirva a efectos de cotización para el cálculo de la pensión, sea una realidad en nuestro país. Por lo tanto, creo que no es necesario esperar al trámite parlamentario. Con todo el respeto al trámite parlamentario, creo que ese precedente ya lo hemos asentado en el acuerdo social. Iñaki, no sabes. Bueno, se ha dicho que este acuerdo es casi similar al pacto de la Moncloa, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver, porque aquello fue hecho en un momento histórico determinado de consolidación de la democracia, y yo recuerdo que en aquella oportunidad participaron mucho más los partidos, los sindicatos, la patronal, el propio gobierno, que lo que se ha participado ahora. Me ha llamado la atención que Cándido haya hecho incluso una alusión al presidente de la patronal, Joan Rosell, diciendo que sin él no hubiera sido posible este pacto, con Díaz Ferrán no hubiera sido posible este pacto, y luego incluso de Durán, que también ha trabajado. Yo, lógicamente, claro, yo represento en el Senado a Vizcaya y hemos tenido una huelga general el día 28, movido por ELA, STV y por LAB. Ustedes, por lo que veo, están haciendo una labor de pedagogía política, pero la van a hacer también con aquellos sindicatos que en este momento no comulgan con este pacto, concretamente con fuerzas sindicales representativas y además en una comunidad donde tenemos la mitad de paro que el resto de la media de España. Ignacio. Bueno, nuestra capacidad de influencia sobre el sindicalismo nacionalista vasco es realmente escasa. Sí vamos a intentar hacer pedagogía con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de este país, sobre todo a partir de explicar el alcance del acuerdo que hemos suscrito, ¿no? Yo lo he dicho en comparecencia de prensa, esto no lo calificaría ni de pacto de Estado ni establecería similitudes con los pactos de la Moncloa. Son realidades muy distintas las de este país, la de ahora y la de aquel momento. Faltan actores, los partidos políticos. Creo que sería bueno que se incorporaran en lo que corresponde de actividad parlamentaria, de gestión de derivadas que tendrá el acuerdo en su traslación. Creo que es un primer paso muy importante para recuperar un pacto de Estado, sí, como era el Pacto de Toledo, como creo que debe seguir siendo el Pacto de Toledo, que en mi opinión deberá seguir informando todas las reformas que haya que hacer en materia de pensiones. Fernando. Tenía una pregunta para el señor Fernández Toxo, pero como acabo de hablar, se la hago a Cándido Méndez. Estuve oyendo y viendo el acto de esta mañana, la solemne firma del pacto, que efectivamente no es un pacto de Estado ni de broma, y pensaba que
quizá la mañana más feliz de Zapatero en este segundo mandato. Quizá la única feliz. Hace solo 4 meses, en reuniones de UGT, se gritaba Zapatero dimisión. Mi pregunta es si este pacto, y perdóneme que lo politice, ha sido una reconciliación de la izquierda, una reconciliación de los sindicatos con el gobierno, si no van a volver a gritar ya Zapatero dimisión, y si cree que le han dado un poco de vidilla al presidente, que no lo está pasando del todo bien. No, en absoluto. Digamos que puede haber efectos colaterales, si se me permite, en relación con el pacto, pero esa no es la pretensión de las organizaciones sindicales, e incluso me atrevería a decir que tampoco de la representación patronal, e incluso probablemente ni siquiera del gobierno. Nosotros lo que sabemos es que tenemos una tremenda crisis económica, una tremenda crisis social y una tremenda crisis de confianza. Y este acuerdo es una aportación tangible, probablemente limitada, para apostar por el crecimiento económico, por la cohesión social y por la recuperación de la confianza en nuestro país. Eso es lo que nos ha animado a todos a suscribir este pacto. Y simplemente hacer un comentario. Yo creo que hay una tentación aquí de comparar, para minusvalorar el pacto, o para ensalzar el pacto a este pacto con los pactos de la Moncloa, que no tienen nada que ver, porque las circunstancias de nuestro país son radicalmente diferentes. Este pacto es este pacto, el que conviene a este país en esta situación concreta. ¿Pero van a decir otra vez Zapatero dimisión o no? Bueno, aquello se expresó en una asamblea multitudinaria aquí en Villaverde, aquí en Madrid, y en otros actos donde estuvimos Ignacio y yo, efectivamente, ¿no? Yo creo que era una expresión emocionalmente muy entendible de el cabreo de la gente con medidas unilaterales, inútiles y perjudiciales, como se ha demostrado, con los resultados absolutamente, a mi juicio, imperceptibles en lo positivo y bastante perceptibles en lo negativo de la reforma laboral. Y por lo tanto yo creo que lo que hizo el gobierno es tomar buena nota de la huelga general, porque aquello fue en el contexto de la huelga general, y ha decidido en parte enmendar el yerro. Yo hice una expresión que ahora repito. Yo creo que Zapatero tenía que dimitir de aquel avatar, y en parte ha dimitido de aquel avatar. ¿Quería puntualizar algo, señor Penedettos? Sí, quería puntualizar 2 cosas. Una, que este acuerdo es resultado directo de la gestión de la huelga general y de la crisis de gobierno. La crisis de gobierno ha resituado, en mi opinión, condiciones favorables para que pudiéramos negociar y alcanzar este acuerdo, que, como decía, va más allá de un acuerdo de pensiones, no alcanza la categoría de pacto de Estado. Veremos el juego que da. Pero hay frentes que siguen abiertos con el gobierno. Nosotros no renunciamos a modificar la reforma laboral, que nos parece está haciendo algunos estragos en el mercado de trabajo en nuestro país, no está favoreciendo la creación de empleo, no podía hacerlo, y está creciendo la temporalidad en España. A partir de las medidas que se han adoptado, hemos puesto en marcha una iniciativa legislativa popular que espero llegue al Parlamento con una cierta rapidez. Y yo no renuncio, por ejemplo, a que los pensionistas recuperen el poder adquisitivo perdido como consecuencia de una decisión del gobierno. Paco. No, me gusta oír lo que decían sobre los pactos de la Moncloa, porque el primero que salió diciendo eso fue el presidente del gobierno, es decir, como si realmente esto fuera, y es una sorpresa porque los pactos de la Moncloa pues fue un avance hacia adelante, esto, y siento decirlo, y yo los apoyo, que quede claro que me parece muy bien, y desde la razón modestamente lo apoyaremos, pero es un retroceso, es decir, hay que decir a la sociedad, y es un poco el planteamiento, de que retrocedemos, de que vamos a tardar más en poder cobrar, que vamos a cobrar menos, que mis hijas o mis hijos o los hijos de la gente que nos está viendo lo van a tener más difícil. Por tanto, no es un acuerdo que, insisto, es positivo, lo piden los mercados internacionales, es necesario para garantizar el sistema, lo cual es preocupante, porque la mejor garantía del sistema es que haya trabajo y que los empresarios creen trabajo, pero si destruimos empleos pues es difícil garantizar el sistema. Pero lo que yo no acabo de entender muy bien es esa gran satisfacción. Deberíamos estar un poco tristes y decir, lo hemos hecho porque no había más remedio, pero es un retroceso en nuestros derechos sociales, ¿o no? No, en el terreno de los derechos sociales no. Que aminora el crecimiento del gasto en materia de pensiones es cierto.
que la seguridad social se tiene que desprender de adherencias como, por ejemplo, complementos a mínimos y otras que tienen que ser financiados con impuestos generales, también. Pero no es menos cierto que el acuerdo, en mi opinión, y lo veremos con el paso del tiempo, da estabilidad a la seguridad social, que estaba necesitada de reformas. Nosotros venimos acordando reformas porque parece que Zapatero las haya descubierto ahora, desde el año 95, de manera consensuada, porque todos sabíamos que tenemos un reto derivado de la demografía, de la evolución demográfica de nuestro país, que se va a manifestar con toda intensidad dentro de unos cuantos decenios, 3 decenios, en los que tendremos que pagar el doble de pensiones que ahora. Tendremos que pagarlas durante más tiempo y queremos pagar mejores pensiones. Creo que a esto apuesta el acuerdo, si bien puede tener algún efecto colateral. Margarita. Esta misma mañana el portavoz del PP, González Pons, en los desayunos de Televisión Española, ha dicho que, de hecho, lo que va a ocurrir con este acuerdo, que por cierto ustedes conocen cada uno de los sentimientos, reflexiones, decisiones, pasos adelante y atrás que han hecho los 3 interlocutores, la patronal, los sindicatos y el gobierno. Por tanto, se lo pregunto con el conocimiento que tienen desde dentro. Esta acusación ha sido concretamente que lo que el gobierno de hecho está haciendo al firmar este acuerdo es renunciar a que esos 4 millones largos de parados, casi 5, se incorporen al mercado laboral. A mí me parece una acusación muy grave, y ustedes, que tienen las entretelas de las conversaciones, ¿creen que en algún momento ha estado presente esta posibilidad? Bueno, es que yo no entiendo, perdóneme, pero no entiendo el sentido de esa acusación. ¿Se la vuelvo a repetir? No, pero es que no lo entiendo en absoluto. Si se me permite que no me pase el tiempo, porque me parece inverosímil que se haga este tipo de afirmaciones, ¿no? En relación con este acuerdo, yo creo que el Partido Popular, que ha mostrado una posición muy prudente y muy receptiva en lo que afecta, por lo menos su presidente, a la suscripción del pacto de pensiones, creo que lo que debería de hacer es decir efectivamente, con pelos y señales, qué pretendería hacer con el sistema público de pensiones y qué haría en relación con las políticas de empleo y cómo contribuiría a crear empleo, porque yo creo que la opinión pública española está bastante harta de generalidades y lo que quiere son compromisos concretos. Nosotros aportamos compromisos concretos en un pacto difícil y complicado para nosotros, que los demás correspondan al menos hablando con la misma claridad y la misma concreción. José María. Sí, la sensación que da es que este es un buen acuerdo, que es un acuerdo que garantiza las pensiones en el futuro, que era un debate que teníamos pendiente por la evolución de la demografía, de la población española. Bien, con esto podemos estar razonablemente contentos, ningún pacto satisface todas las aspiraciones. Hay un apartado muy importante a mi juicio, que es la atención a los jóvenes. Nunca hemos tenido tantos jóvenes tan preparados, y así como en los 60 exportábamos obreros poco preparados y analfabetos, ahora estamos exportando jóvenes con talento y preparados. Todo lo que se haga para paliar el desempleo juvenil está bien. La cuestión es, ¿por qué creen ustedes que en un acuerdo que en principio parece razonablemente bien estructurado hay esta oposición de la derecha? Parece a la derecha que entra en efervescencia cuando hay más parados, le molesta que haya acuerdos, hay una especie como de espíritu negativo, ¿no? A ver si con este acuerdo se van a resolver los problemas y eso nos impide llegar a la Moncloa. ¿Por qué creen ustedes que el PP no apoya este acuerdo? Bueno, en relación con el pacto de pensiones, no sé en relación con el pacto global, En relación con el pacto de pensiones, yo he hablado directamente con el presidente del Partido Popular, me consta que Cándido también, y el presidente de la COE, y hemos encontrado una receptividad muy importante, como lo hemos encontrado en otras formaciones. Y además diré, lo he dicho en otras ocasiones y aprovecho para decirlo otra vez, en gran parte el éxito del acuerdo en materia de pensiones es el resultado también del aporte de los partidos políticos en la comisión parlamentaria. El hecho de que... quieren la foto, entonces? Bueno, no lo sé. Hay elecciones dentro de muy pronto. Todas estas cosas juegan, evidentemente, ¿no? Pero yo confío en que, más allá de las declaraciones que se hacen en los primeros momentos, se recupere una relación con los contenidos del acuerdo, que, insisto, va mucho más allá de las pensiones y son una apuesta por el futuro de este país. En este instante quisiera trasladarles si contestara. Sí, en la medida posible, si puedo contestar también a la misma idea. Bueno, yo creo que
en este momento, al menos a mí lo que me importa es lo siguiente. Yo creo que nosotros hemos adquirido legitimidad para exigir que el resto de los actores políticos, de los actores financieros, sobre todo los actores financieros, se impliquen para anticipar la recuperación económica de este país y para contribuir a la creación de empleo. Yo creo que tenemos esa legitimidad con la firma de este acuerdo, donde nos hemos dejado algo más que pelos en la gatera, por el interés general. Digamos que podría decir que hemos cumplido o hemos tenido el honor de cumplir con nuestros deberes en función del interés general, y hemos sobrepasado lo que se podían denominar las peleas de patios de vecindad. A mí lo que me parecería muy importante es que en una situación tan complicada como la que vive este país, pues todo el mundo correspondiera con el mismo espíritu de compromiso. Es lo que puedo decir y así lo espero. Ahora sí quisiera trasladarles una de las preguntas que nos ha llegado a través del Facebook del programa, que por cierto ya somos casi 8.000 seguidores. La pregunta la hacía Chema Cruces y nos preguntaba lo siguiente: ¿por qué no se genera la suficiente presión social sobre el gobierno para que comience una permanente erradicación de actividades como la economía sumergida tan arraigada en países como el nuestro? Sí, bueno, este era el sentido de gran parte de las propuestas que hemos realizado. De hecho, en el acuerdo aparece una frase que hemos introducido en relación con la necesidad de corregir los efectos de la economía sumergida y el fraude fiscal en nuestro país, porque además ha crecido con la crisis económica. Creo que este país tiene un problema de cultura fiscal, que el gobierno, por otra parte, no se preocupa o no se ocupa en corregir de manera suficiente. Tenemos un problema de déficit público tremendo, que ha crecido muchísimo con la crisis económica, de altísimo endeudamiento, y tenemos una bolsa de fraude que, corregida, nos permitiría disponer de gran parte de los recursos que tenemos que ir a buscar al exterior. ¿Cuántos? Yo no soy capaz de afirmarlo. ¿Cuántos aproximadamente? No soy capaz de decirlo. Creo que hay del orden de un 20%, más cerca del 25% de economía sumergida. ¿Quería puntualizar algo, señor? No, simplemente decir lo siguiente. Mire, yo estoy bastante harto de que siempre se dé una imagen muy negativa de este país. Este país tiene muchísimos problemas, pero en relación con la economía sumergida, por ejemplo, Bélgica tiene un nivel de economía sumergida parecido al de nuestro país, y los países de la OCDE tienen un promedio de economía sumergida del 15%. Lo digo porque a veces nosotros mismos nos atizamos latigazos en relación con un problema que tenemos que resolver, pero parece que es una singularidad que afecta y aqueja solo a nuestro país. En este acuerdo hay un compromiso por erradicar el fraude fiscal, que es verdad que solo es una línea, pero que esperamos que el gobierno lo lleve a la realidad. Y en este acuerdo hay un compromiso que ha asumido la patronal por el cual hemos aceptado un contrato a tiempo parcial subvencionado, que dice la patronal que puede anticipar la contratación y que puede acabar en parte con la economía sumergida. Lo hemos aceptado y ojalá sea cierto. Mañana además hay una cumbre hispano-alemana, nos visita la ministra, la canciller Angela Merkel. Ustedes están invitados a esa cumbre, si no tengo mal entendido. ¿Qué les parece que vaya a ofrecer trabajo a los jóvenes cualificados en España? Bueno, Alemania juega un papel fundamental, no solo político, sino económicamente en Europa. Conviene decir un dato, no lo tengo muy preciso, pero que la gente, el gran público, no conoce. Hay tantos inmigrantes españoles en Alemania como alemanes en España. No parece que se corresponda con la realidad económica de cada uno de los países. Es lógico que la locomotora europea en estos momentos contribuya a la generación de empleo en el conjunto de los países. A mí me gustaría más que Alemania no hiciese descansar exclusivamente el crecimiento económico que está experimentando en la exportación, también lo hiciese en el consumo interno, porque esto sería lo que propiciaría que el resto de los países europeos iniciaran más rápidamente la senda del crecimiento económico y no tuviéramos que exportar trabajadores. ¿Me permite un apunte de 10 segundos sobre los alemanes en España? A mi juicio, modestísimo, hay una pequeña diferencia. Los españoles que están en Alemania están currando
los alemanes que están en España están de vacaciones y comprando Mallorca. O en el Madrid. O en el Madrid, algunos. Pero consumiendo. No, me refería a trabajadores. Con la pregunta que le hacemos, ¿qué le parece la visita de Angela Merkel a España? Bueno, primero yo creo que Ignacio se refería a los que están trabajando, no a los que sabemos que están en Mallorca, que ya lo sabemos, señor Onega. Pues además hace mucho tiempo hasta el señor Schroeder venía a hacer campaña y supongo que seguirán haciendo campaña en Mallorca. No estamos hablando de eso. Yo creo que nosotros tenemos muchas cosas que aprender de Alemania, pero a partir del reconocimiento de nuestras diferencias. Nuestras empresas son más pequeñas, nuestro tejido industrial es más pequeño, nuestra potencialidad exportadora es menor, y todo eso lo tenemos que corregir. Pero hay cuestiones que hoy incluso el presidente de la patronal ha resaltado, que no tenemos por qué aprender de Alemania. Nosotros tenemos un sistema de negociación colectiva que compatibiliza la mejora de la productividad, la mejora de los salarios con una cláusula de revisión y la lucha contra la inflación. Y somos uno de los países que tiene la economía más abierta del mundo. Por lo tanto, sinceramente, creo que puede haber un ten con ten. María, ¿puedo hacer una pregunta de sí o no? Sí, porque es el tiempo que tenemos. ¿Están realmente satisfechos con el cambio habido en la cúpula de la patronal, de la COE? Bueno, la muestra creo que es bastante elocuente. Las cosas han mejorado sustancialmente en este momento. Gracias. Señor Cándido Méndez. Sí. Alguien me ha dicho que sí. Me lo suponía, ¿eh? Aquí como el tiempo es oro, pues... Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, muchísimas gracias por haber aceptado una vez más la invitación de 59 segundos. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Nosotros vamos a seguir aquí hablando, en este caso, antes Margarita hablaba de las declaraciones de Esteban González Pons en los desayunos de Televisión Española, pero el lunes estuvo el presidente del Gobierno, quien habló de la crisis, habló de la necesidad de la reforma de las pensiones y también habló de empleo. Dijo que a partir de la segunda mitad del 2011 empezaría el crecimiento, pero moderado. No van a cambiar las cosas de un día para otro. Debemos ser absolutamente sinceros. Nos va a costar reducir la tasa de paro. Se han destruido más de 2 millones de puestos de trabajo, el 70% vinculados a la construcción, por el exceso que teníamos, y volver a dar la oportunidad a todas las personas y a muchos jóvenes con poca cualificación que estaban en el sector de la construcción va a ser un esfuerzo muy grande del país, del conjunto de la sociedad, por supuesto del Gobierno de España en primer lugar y de todos los gobiernos, pero se producirá. ¿Están de acuerdo con esa previsión del presidente del Gobierno que hablaba de la segunda mitad, el segundo semestre de 2011 para empezar a recuperar el empleo? ¿Y quién soy yo? Iba a decir pobre de mí para dudar de la palabra del excelentísimo señor presidente del Gobierno. Me va a permitir que copie de una frase aproximada de Tony Garrido. Cuidado que los derechos de autor últimamente. Esta tarde en Radio Nacional de España. Elena Salgado en Onda Cero dijo esta mañana que se podrían crear a lo largo del año entre 50.000 y 100.000 empleos. No me consta si se refiere a empleos de tiempo parcial o de tiempo íntegro. Y decía Tony Garrido que no, en el mejor de los casos, 100.000, no se llegaría a cubrir el empleo perdido en el mes de enero, que han sido 131.000. Esto es lo que tengo que decir. En cualquier caso, en fin, los que somos optimistas nos agarramos a cualquier clavo ardiendo para fomentar el optimismo, pero la sensación que se percibe, incluso entre los super tacañones, entre la gente que parece que desea que todo vaya fatal para que le den la razón, en los profetas del Apocalipsis, es que las cosas están menos mal. Decir esto cuando hay 4 millones de parados, alguien dirá, bueno, que me lo cuenten a mí que estoy en paro, pero dentro de la crisis de caballo que hemos tenido, absolutamente brutal y devastadora, en parte se explica por el sistema económico que había en este país, de tanto casi monocultivo del ladrillo, pero que las cosas dentro de esa gravedad, porque hablar de 4 millones de parados es una tragedia para todo un país, parece que hay algún elemento de cierto optimismo. En la Comunidad Autónoma Vasca, el otro día venía la información, se han creado 14.000 nuevos puestos de trabajo. En fin, la sensación que puede haber es que lo peor ya ha pasado y ojalá empiece lo mejor. Desde luego, cuanta más confianza queremos en ese sentido, mejor será para todos, ¿no? ¿Y realmente creéis que ese pacto, como les preguntábamos a los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, ese pacto que se ha firmado hoy va a servir para generar empleo? Bueno, debería como mínimo dar confianza, ¿no? Porque más allá de ser o no adivinos,
y de ser o no optimistas, a todos nos gusta oír afirmaciones de carácter positivo, aunque sepamos que lo cierto es que parece que se ha tocado fondo y que entonces está empezando un cierto remonte, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que, más allá de la realidad estrictamente económica, lo que sí que debería también remontarse es el estado de ánimo colectivo. Es decir, yo creo que existe una sensación de desaliento, de pesimismo, incluso de catastrofismo, que naturalmente cuando uno lo vive en propia carne pues es muy difícil que modifique su propia actitud, pero en cambio se empiezan a dar pues algunos pequeños síntomas de esperanza, a los cuales pues deberíamos no agarrarnos como clavo ardiendo, pero sí como elementos claros de recuperación. Me temo que Paco no estará muy de acuerdo. No, yo creo que Zapatero es un experto en hacer previsiones que no se cumplen y en intentar trasladar ese optimismo que a veces, dicho con todo el respeto al presidente del gobierno, es casi infantil. Él cree, y lo ha dicho, que a fuerza de dar un mensaje optimista, esto va a favorecer el crecimiento del consumo. Lo que favorece el crecimiento del consumo es las políticas económicas serias. Yo he dicho antes que este plan que se afirma en este acuerdo, pues que es positivo, lo apoyo, más claro no puede ser, ¿no? Pero que realmente el problema está en el gobierno, ¿no? Es decir, que vamos a mejorar. Por supuesto vamos a mejorar. La gran duda de la economía española es en qué escenario se sitúa. Si un escenario de estaflaciones, de estancamiento y de inflación, que es un escenario muy complicado, que es posible, los economistas lo dicen, o nos situamos en un proceso de crecimiento económico, ¿no? Entonces, claro, ahí el papel es el gobierno, porque este gobierno tiene una fecha de caducidad, es decir, va a durar hasta las elecciones generales. Pase lo que pase, por eso cuando desde la izquierda se critica, yo digo, bueno, pues es que es absurdo, si es imposible remontar una encuesta. No ha pasado en Europa nunca. Bueno, yo creo que hay un dato que es importante y además me toca decirlo, ¿no? Todos estos acuerdos tienen la traducción al Parlamento. Y en el Parlamento, Zapatero, antes de meterse en cualquier tipo de acuerdo, tiene que saber con quién cuenta. Y no contaba ni con Izquierda Unida, lógicamente, ni con el Partido Popular. Entonces nosotros hemos trabajado mucho telefónicamente este acuerdo. Y Zapatero se metió en este gran acuerdo con la patronal y con los sindicatos porque tenía red, que era nuestro partido y Coalición Canaria. Nosotros lo hemos visto favorable, entre otras cosas porque si hay algo tímido es la economía. Y a la economía hay que darle una estabilidad y sobre todo una sensación de seguridad. Como ha dicho José Mari, pues en Euskadi se están creando empleos. Es distinta la del tipo de economía, no está vinculada al mundo inmobiliario ni a la burbuja inmobiliaria, pero el 80% del empleo lo crean las pymes, y las pymes en este momento quieren crédito y quieren tranquilidad. Yo creo que se está en buen camino. Margarita. Yo creo que a esa red que has mencionado, Iñaki, habría que añadir seguramente o probablemente también el apoyo parlamentario de Convergencia y Unió. Serían tres formaciones políticas, vosotros, Coalición Canaria y el partido que ahora gobierna en Cataluña. De todas maneras, esto se lo dirijo a Paco, a los que reiteráis en tono negativo que Zapatero es un experto en mensajes optimistas, con lo que yo coincido, pero desde el punto de vista positivo. Ahora lo tendrás que ampliar a cuando Zapatero, los sindicatos y la patronal se ponen en plan optimista, pues no nos lo creemos, que un poco viene a ser el mensaje. Nada más que te invito a que a partir de ahora el optimismo lo repartas con justicia. Los has escuchado, ¿no? A todos. Sí, los he escuchado y he leído el documento que han firmado, que es lo más importante. Bueno, en todo caso, yo creo que la pregunta tuya, María, si tengo tiempo, unos segundos, en cuanto a la creación de puestos de trabajo, evidentemente, en cuanto a creación de puestos de trabajo a jornada parcial y a situaciones muy concretas del paro juvenil, en esa franja yo creo que se puede notar pronto. Paco, no sé si quiere contestarle. No, lo que pasa me sorprende tal como lo planteas, ¿no? Es decir, yo creo que hay cosas distintas. El presidente es como es, ¿no? Y su optimismo es conocido. Este pacto tiene el recorrido que tiene, es positivo. Además, la ventaja es de que como estaban los líderes sindicales, han clarificado las pretensiones grandilocuentes del presidente cuando hablaba de los pactos de la Moncloa, que parecía que era lo más importante que había pasado en este país. Oiga, no. La posición del PP está muy clara, es decir, hoy no estaban en la foto ningún partido, no solo el PP, ningún partido, ni el PNV ni Convergencia, porque es una cosa que ha hecho el gobierno por su cuenta. Ahora viene la sede parlamentaria. Además está muy bien porque antes si había alguna duda, los dos líderes sindicales han dicho que han hablado con Rajoy y Rajoy lo han visto predispuesto a apoyar. No sé qué más tiene que hacer Rajoy, hacer el pino o qué tiene que hacer. Está ayudando.
Ya está. Lo que pasa es que, hombre, que ayudará más en función de que el gobierno esté dispuesto a hacer las cosas bien. Si las hace bien, le ayudarán más. Pero no solo es el PP, insisto, son todos los grupos parlamentarios. No había ningún grupo en esa foto, a diferencia de lo que fueron los pactos de la Moncloa. Claro. Lo que pasa es que la sensación que da es que al PP todo lo que sea arribar el hombro, comprometerse, tratar de ayudar a que las cosas vayan mejor, parece que le molesta. ¿Por qué? O sea, los portavoces del PP chisporrotean de emoción cuando dicen 4,5 millones de parados y seguimos subiendo. ¿De verdad es lo una crees especie eso, José Mari? de efervescencia de fuego interior, que no sé si es un purgatorio o algo por el estilo, pero entra en efervescencia con eso. Este acuerdo tiene, aparte de otras muchas virtudes, garantizar las pensiones y demostrar la fecundidad del diálogo. Cuando ha habido una campaña brutal de la derecha para decir que los sindicatos son una cosa del pasado, que hay que acabar con ella, una antiguaya, no sé qué, a diferencia de la organización patronal que tenía un presidente de la patronal que robaba literalmente, era el modelo de presidente de la patronal, un señor que robaba el dinero. Bueno, pues este acuerdo garantiza las pensiones para el futuro, garantiza una cierta estabilidad, es producto del diálogo y al final emite a la sociedad un mensaje de optimismo que es fundamental en una situación en la que parece que todo el mundo quiere que las cosas vayan. Mira, el 40% de los españoles votan al Partido Popular, el 40%. Como mínimo, de los parados que hay en España, el 40%, el 30% más igual, son del Partido Popular. Es decir, lo que estás diciendo es tanto como decir que el PP lo que le gusta es que la gente esté en el paro. Yo creo que deberíamos, las cosas vayan mal para llegar al gobierno. Tú eres muy inteligente. Que le gusta que las cosas vayan mal para llegar al gobierno. No es verdad, hombre. Pues entonces también le debía gustar al PSOE el 11 de marzo para llegar al gobierno, y eso no es verdad. Hombre, no, el 11 de marzo el PP ya volvemos a sacar lo del 11 de marzo y ETA en el 11 de marzo. Te lo estoy poniendo como ejemplo para que le vemos un poco el debate, que tú, que eres un hombre inteligente, te pediría. Es decir, pensar que el PP es tan malo que quiere que la gente esté en el paro, que la gente pase hambre, que se suban en nombres. No, quiere que las cosas vayan mal para que él le vaya bien. Yo no creo que el PSOE, cuando el PP gane el año que viene y gobierne este país, yo no creo que nadie del PSOE, déjame que te acabe, perdona, yo no creo que nadie del PSOE desee que las cosas vayan mal para recuperar ellos el poder. Fíjate, no lo creo, porque creo que la gente es decente. Habrá que esperar a los hechos, habrá que esperar a los hechos. Debo confesar que recién llegado, digamos, el debate me supera un poco. Tengo una enorme capacidad de imaginación, pero me cuesta ver, digamos, a Rajoy haciendo el pino sin ello, digamos, esto me desborda absolutamente, ¿no? Pero en todo caso, déjenme decirlo. Hoy es un día tranquilo, Josep Lluís. Sí, no. Dejadme decir un elemento positivo, ¿no? Porque si no, digamos, para desastres ya tenemos los cotidianos, ¿no? Hay un sector, al menos en Cataluña, y me consta que también en otras partes, que ha resistido muy bien la crisis económica, que está basado no ya en empresas pequeñas, sino en microempresas, que está creciendo a un ritmo de un 30% anual, que es el sector bio. El sector de la biotecnología, el sector de la biomedicina, en Cataluña es realmente muy importante, también en otras partes, y creo que son estos elementos los que nos hacen ver que hay unas cosas elementales que si se hacen, pues quien las haga estará mejor preparado para hacer frente al futuro, ¿no? Entonces lo clásico, lo de siempre, abrirse, internacionalizarse, salir fuera, modernizarse en todos los ámbitos, y esto es lo que hace este sector. Y una más, Fernanda, y enseguida cambiamos de asunto y empezamos a hablar del estado de las autonomías. Sí, la pregunta tuya, María, era si este pacto ayudaría a la creación de empleo. Yo creo que el pacto conocido hoy, por sí mismo, puede crear confianza y tal, pero no va a ayudar a la creación de empleo. Para que haya creación de empleo tiene que haber sectores económicos dinámicos, tiene que haber crecimiento de la economía, y esa circunstancia desgraciadamente no se está dando. A mí me gusta tener un presidente optimista, un presidente de gobierno optimista, con una condición: que en la intimidad sea realista, es decir, que trate de contagiar optimismo, como el señor Carlos Rovira acaba de hacer en este momento, para sorpresa mía, por cierto, y tal. Y creo que será un buen pacto y tendrá esos efectos cuando se termine, es decir, con la reforma laboral, con la negociación colectiva y con las ayudas a las empresas. Me acaban de pillar haciendo gestos, y es que estaba negociando una mini intervención de Iñaki Nasagas. Sí, no, era simplemente porque me ha llamado la atención la intervención de Margarita defendiendo a la Convergencia y Unión. No, me parece muy bien. No, es un dato. Sí, no, es un dato. Pero yo te digo otro dato. Solamente cuando ya tuvo el apoyo seguro fue cuando entró a negociar con Convergencia y Unión. Lo demás no lo hubiera hecho. Claro. No, por supuesto. Vosotros lleváis, claro, la red era vosotros la nuestra. Lleváis el palo de la gaita, evidentemente, y ellos se han sumado. No, claro. Y no habrá sido cuando... ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Fundamentalmente porque queremos darle un año de vida al gobierno Zapatero. Porque la alternativa no nos gusta nada.
Y un año en política es muchísimo tiempo. Yo creo que van a cambiar las cosas. Decía yo, perdón, si el acercamiento y el entendimiento con Convergencia y Unión no será a partir de que Convergencia y Unión hace determinadas peticiones concretas de transferencias y de dinero, hoy se hablaba de 1.000 millones de euros. Dejo ahí la pregunta. Pues dejada la pregunta ahí, yo voy a abrir otra puertecita en este programa. En este caso ya saben ustedes que la economía y la política últimamente van más que relacionadas, y precisamente por esa crisis y también por algunas declaraciones se ha vuelto a poner encima de la mesa el debate sobre las autonomías. No sobre el modelo de Estado en sí, sino en todo caso en la necesidad de revisarlo o no revisarlo. Porque España, queridos amigos, no puede competir ni en Europa ni en el mundo con unas comunidades autónomas aspirando a convertirse en mini estados. Gracias a las comunidades autónomas tenemos garantizado que los ciudadanos tienen servicios de primera, los servicios públicos son prácticamente iguales en todos los territorios. Lo que entiendo que el debate procede en este momento es que todas las administraciones públicas debemos reflexionar sobre lo que es prescindible y que todas las administraciones públicas debemos de reflexionar sobre la contención del gasto. La descentralización en España ha sido una bendición desde el punto de vista económico y del desarrollo. Los riesgos de la descentralización solo están en confundir descentralizar con centrifugar. El actual funcionamiento del Estado de las autonomías, agravado por muchas decisiones del Gobierno de España que han sido terriblemente incorrectas, como por ejemplo eliminar los techos de gasto, hoy no se sostiene porque económicamente no se sostiene. No estamos a favor de la recentralización, todo lo contrario, estamos en contra. Decirles al PP y al PSOE que tengan el coraje, si así lo creen, de poner encima de la mesa sus propuestas sobre de qué manera... Bueno, ya ven, opiniones para todos los gustos y para todos los colores. Por una parte, escuchábamos al Partido Socialista, que decía que no hay que revisar el modelo constitucional. Aznar, por otra parte, considera inaplazable esa reforma del modelo autonómico. Y yo les pregunto a ustedes, ¿hay que revisar o no hay que revisar el Estado autonómico? ¿Tiene ganas, señor Josep Lluís Carlos Rovira? Bueno, Respire. depende de lo que se entienda por revisar, ¿no? Yo creo que aquí debemos remontarnos al inicio de la transición, en un momento en donde había unos determinados pueblos, comunidades nacionales, naciones, como lo quiera usted llamar, que venían de una tradición política con conciencia nacional, con voluntad de autogobierno, pero es que además venían de una tradición institucional, ¿no? O sea, el presidente actual de Cataluña, Artur Mas, es el presidente número 129. O sea, el autogobierno en Cataluña no es un invento. Por lo tanto, todo el mundo sabe que el título determinado de la Constitución, en donde hace referencia pues a las comunidades autónomas, la integridad del Estado y todo esto, pues vino directamente redactado, uniformado, ¿no? Y con lo cual pues deberá verse pues si determinadas provincias esto les va bien ser comunidad autónoma, pero hay pueblos que no estamos dispuestos a renunciar a nada de lo que hemos conseguido. A mí me llama la atención, yo preguntaría, ¿el señor Aznar cuando habla en nombre del PP o habla en nombre de su resentimiento? Porque claro, resulta que hay una moción consecuencia de interpelación del Partido Popular la semana que viene en el Senado y no se dice nada de lo que está diciendo el señor Aznar. Incluso reduzca en un 50% el personal eventual dependiente de la Administración General del Estado. Es decir, que yo creo que, además, el argumento que él utiliza, lo de los mini-estados, si el problema es que para que compitamos, Europa tiene que ser más Europa, y que los estados europeos tienen que ser menos estados europeos y contribuir a que Europa sea una verdadera entidad política que compita en el mundo. Y eso, nosotros los nacionalistas estamos a favor de más Europa. Por tanto, yo creo que el planteamiento que hace Aznar es un planteamiento absolutamente erróneo. Y cojo el argumento de José Luis Carlos Rovira, ¿no? Al principio de la transición, ¿quién hubiera pensado que Madrid iba a ser una comunidad autónoma? Nadie. Con himno, con bandera, con no sé. Nadie reivindicaba eso. Había una reivindicación. Cataluña, Euskadi y Galicia. Porque habían sido comunidades históricas en la República. Le daremos una vuelta de tuerca más. ¿Es sostenible o no es sostenible ese Estado de las autonomías tal y como está a día de hoy? Es que el Estado de las autonomías es un Estado constitucional. A la gente que en el Partido Popular dice no se podía hacer no sé qué cosas porque se salía de la Constitución. El Estado de las autonomías surge de la Constitución y del título octavo de la Constitución. Y el balance que tenemos del Estado autonómico es que ha mejorado extraordinariamente la calidad de vida de los ciudadanos y que hoy
tenemos más calidad de vida democrática gracias al Estado de las Autonomías, que, insisto, es constitucional. Bien, dicho esto, lo que tendríamos que abrir un debate es hasta qué punto hay que ahorrar, hay que evitar duplicidades, hay que hacer una gestión más racional, pero eso también hay que aplicarlo al Ayuntamiento de Madrid, que tiene 7.000 millones de déficit. Las transferencias de sanidad y de educación se hacen en la etapa del señor Aznar. Y el señor Ansagaste, que está aquí, se hizo una foto en la sede del Partido Popular cuando en los primeros meses del Partido Popular Arzalluz dijo: en 14 meses con el Partido Popular hemos conseguido más que en 14 años con el Partido Socialista. Que se aplique su propia historia, señor Aznar. Eso era para picarle al PSOE. Era para enfadar, ya. Paco, es demasiado caro. Hay que aclarar, lo siento de desmentirte, las transferencias estaban ya hechas. En el año 96, no, hombre, la única transferencia que no estaba hecha era de Universidades a Baleares, digo porque la hice yo modestamente, y te lo puedo decir. Eso es otra cosa, se actualizó. Pero sanidad y educación eran competencias de las comunidades autónomas, pero es igual, lo hubiera podido hacer el PP. No, estaba en los estatutos. Se completó con Aznar. Es decir, universidades, ¿no? Nada más. Oye, esto es la historia. Pero es igual, estaba. Aquí la cuestión es diferente. Nadie en el Partido Popular, ni el propio presidente Aznar, dice en ningún momento que se vaya a la centralización, ni se cuestiona el Estado de las Autonomías. Lo que se está cuestionando es la sostenibilidad, cómo se estructura este Estado de las Autonomías y a dónde hemos llegado y a dónde queremos ir. Y eso no es ser ni antipatriotas, ni dudar la Constitución, ni nada. Pero hay que hacerlo todos a la vez. La trampa esa de que el PP lo haga y luego ya lo veremos, o la cláusula Kans famosa, ¿no? Aquí el problema de este Estado, y lo siento decirlo, dicho con todo el respeto, es que hay unas formaciones nacionalistas que lo que quieren es la independencia. Legítimamente, lo hacen democráticamente. Pero bueno, de todas maneras, aquí el tema es que quién tiene que decidir qué es lo que se hace exactamente, porque claro, más allá de las posiciones del Partido Popular y del Partido Socialista, que por cierto, respecto a este tema, no son ni mucho menos iguales, este es un Estado compuesto, a ver si nos vamos acordando de que es así, y lo que se decida respecto a pequeños retoques en el Estado autonómico, porque lo otro sería anticonstitucional, tiene que ser un pacto transversal, no solo de los partidos políticos, sino con los territorios, porque entonces, ¿qué pintan los territorios? Y otra cosa, me gustaría que el señor Aznar supiera que no hace falta engolar la voz para decir que las 17 comunidades autónomas tienen aspiraciones a convertirse en Estado. Eso es una mentira. ¿Ah, sí? Murcia tiene aspiraciones a convertirse en Estado. La Rioja, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla-León. Madrid, sí. Madrid tengo dudas. Cataluña, todas. No digo las 17. Ha dicho las 17. Y es verdad, eso es cierto. Pues desgraciadamente es cierto. Me contestas, Murcia lo quiere, Castilla-La Mancha lo quiere. La Rioja lo quiere. Y en Cantabria ¿En Cataluña? ¿En Cataluña? No, mini Estado en Cataluña no lo quiere nadie. Lo que quiere es Estado. ¿El País Vasco? Maxi Estado. Muy bueno, Iñaki. Yo creo que pedir que se examine la evolución de los estados del Estado, de las autonomías, ver en qué se ha fallado, ver en qué se puede mejorar, ver en qué se puede ahorrar, ver dónde hay duplicidades, garantizar la unidad de mercado, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es bueno para el país en general. Creo que hay que corregir sobre todo algunas anécdotas inquietantes. Por ejemplo, que un ministro tenga que dimitir porque se ha pasado 4 árboles un día de caza y le cambia la ley de caza. Porque tiene licencia de 7 comunidades y no de 9. Y no de 9. Segundo, y hay una historia que conocerá muy bien el señor Carlos Rovira. Un viaje del presidente del gobierno, señor Zapatero, a Japón a buscar inversiones en España. Prácticamente no había regresado el presidente del gobierno y estaba viajando el presidente de la Generalitat de Cataluña al mismo Japón a negociar otro tipo de inversiones. Yo creo que juntos Zapatero y el presidente de la Generalitat podrían más. Por separado yo creo que pierde fuerza Cataluña y pierde fuerza España. Lo de podrían más no era un juego de palabras. Podrían más ha quedado... Retira, lo demás iba acentuado con tilde en este caso. No, yo creo que la afirmación de Aznar tiene evidentemente la dimensión demagógica que tiene, ¿no? Y seguramente ante la opinión pública quiero poner un ejemplo que va a ser muy comprensible, ¿no? El último episodio de los auriculares en el Senado pues parece como un derroche, como un despilfarro, y es cierto. Yo me pregunto hasta cuándo el conjunto de la sociedad deberá pagar la ignorancia lingüística e idiomática
de aquellos senadores monolingües. Supongo que saben que España, junto con Grecia, son los estados de Europa en donde hay más personas monolingües, es decir, que solo hablan una lengua, la suya, que por lo tanto ignoran todas las demás. Lo que no es sostenible es tener altos cargos, senadores, ministros, presidentes de gobierno, miembros de casas reales, etcétera, que ignoren 3 de las 4 lenguas del Estado. Esto no es sostenible. Y esto sería impensable en otros sitios de Europa. Debo decir en este punto que antes de comenzar este programa he tenido una larga conversación con el señor Carlos Rovira en galego, y en un galego que el señor Carlos Rovira maneja con gran perfección. Dicho sea, muchas gracias. Está muy bien todas estas cosas, ¿no? Pero también está en qué es lo que podemos soportar como Estado, ¿no? Es decir, aquí yo, antes cuando ha bajado el micrófono, es donde intentaba llegar. Aquí, a diferencia de otros Estados como Alemania, y es legítimo y no es una crítica, hay formaciones nacionalistas que quieren la independencia de sus territorios. Eso no pasa normalmente en Europa, salvo el caso de Bélgica. En Francia, afortunadamente, lo tienen controlado y limitado en el caso de Corso, y muy bien controlado, insisto, afortunadamente, pero no lo hay. Ahí hay lealtad constitucional. Es decir, para ustedes, y no lo digo, insisto, no es crítica porque no lo esconden, cualquier escalón es un escalón que se va subiendo hacia la independencia, ya sea PNV, ya sea CiU, ya sea Esquerra Republicana. Y un Estado no puede estar sometido permanentemente a esta tensión, porque ustedes me negarán de que lo que querrían es la independencia de su Estado. Esto es tanto como decir que cualquier afirmación del señor Aznar en la línea que ha hecho, pues lo que hace es dar pasos de aproximación a lo que fue el franquismo, ¿no? No, usted sabe que no. ¿Cómo que sé que no? Sabe que no es así. Pues yo no lo tengo tan claro. Yo no lo digo como usted. Yo le voy a contar a usted ahora si yo soy o no soy independentista. Lo ha dicho siempre. No sabe usted. Y esto le sorprende a usted. No, lo que a mí me sorprende es tener que pagar con mis impuestos la traducción simultánea de unos senadores ignorantes. Pero es que ustedes son una minoría. No, una minoría. Con respeto, una minoría. No, yo le estoy hablando de aquel porcentaje de ciudadanos del Estado español que son capaces de hablar 2 lenguas, no solo una. Y estos no tienen derechos en el Senado. Esto es lo que no es sostenible. No es sostenible en ninguna forma. Con lo cual, digamos, el mismo argumento que usted me atribuye a mí, yo lo puedo atribuir al señor Aznar, que parece que ya esté de pasada de casi todo. Bueno, el otro día en la presentación de un libro, que por cierto no fue La Razón, porque vosotros solamente vais a ciertos... Todo lo que huele al nacionalismo no español, lo rechazáis. Claro. Dijo una cosa que es muy importante al principio de la transición, y una cosa que yo creo que tiene mucho interés. La presión del ejército, lo dijo Bono, no lo estoy diciendo yo. La presión del ejército hizo que el café para todos, el famoso café para todos de Clavero Arévalo, que al final fue achicoria para todos. No se resolvieron 3 problemas y se crearon 17, que es ahora lo que está denunciando el señor Aznar, ¿no? Y entonces, eso lo dijo Bono. Concierto económico. El concierto económico es de 1878. Ya lo quisieron los catalanes. Pero vamos a ver, un tema muy concreto. Y en este momento, Madrid, el Madrid político, la administración central, está en un trámite de reconquistar aquel poder transferido. En este momento Madrid quiere ser la potencia financiera, industrial, política, cultural. España es Madrid en este momento, ¿no? Es Madrid. Y yo, respecto al tema del Senado y los pinganillos, bueno, el argumento que estáis utilizando vosotros... Por favor, que suba el micrófono. Lo que cuesta los pinganillos en el Senado es la 10ª parte de lo que ha costado la convención del Partido Popular en Sevilla, por ejemplo. Pero en cambio, y la Constitución dice que los idiomas cooficiales necesitan especial respeto. Si ya lo tienen, han gastado ustedes decenas de millones de euros. El Partido Popular se está riendo de los idiomas cooficiales. Cuando intervenimos en un idioma que no es el castellano, se levantan y se van. Y tu periódico continuamente está machacando a que se pueda hablar y lo seguiremos haciendo. En cambio, tú vas a Bruselas y la gente conoce el inglés y el francés, y sin embargo todo el mundo reivindica que se hable allí el español, el letón, el flamenco, y usted lo sabe. Bueno, vamos a ver. Yo creo que el Estado autonómico, que insisto es constitucional, ha conseguido que haya competencias claramente diferenciadas. El nivel de autogobierno que tiene la Comunidad Autónoma Vasca o la Comunidad Autónoma Catalana no tiene nada que ver con el nivel de autogobierno que tiene Extremadura o que tiene Andalucía o que tiene Canarias. Hay diferencias abismales en el autogobierno de las 2 comunidades históricas como la Comunidad Autónoma Catalana y la Comunidad Autónoma Vasca. Lo que plantea Aznar, y a lo mejor es un elemento de reflexión, es cómo el discurso de Aznar consiguió que Esquerra Republicana de Cataluña tuviese la mayor representación electoral que ha tenido en su vida. Es decir, hasta qué punto un determinado discurso de Aznar, que es un discurso nacionalista español, yo que soy contrario al nacionalismo, denuncio el nacionalismo pequeño, el nacionalismo grande y el nacionalismo medio pensionista, porque me parece que el nacionalismo
no está bien, me parece, puedo estar equivocado, pero el discurso de Aznar es un discurso nacionalista y que desde luego él no puso en práctica cuando era presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que le parecía que todo era poco para su comunidad autónoma. Hace tan solo un instante les preguntaba precisamente si era sostenible o no era sostenible este estado de las autonomías y en general me han dicho que no, y quería preguntarles qué podemos hacer, qué se puede hacer a partir de ¿Cómo ese que hemos dicho que no es sostenible? Es sostenible. Es sostenible. No, me refiero económicamente. Económicamente. Incluso económicamente. Claro. Yo creo que es sostenible económicamente y políticamente. A este ritmo. Hay que hacer correcciones. Hay que ahorrarlo. Hay que ahorrar. ¿Hay demasiados cargos públicos? Hay que reducir cargos públicos, hay excesiva ostentación, hay sobre todo duplicación de funciones, es decir, funciones que hace el Estado, que hace la autonomía, que hace la comunidad, perdón, la provincia y que hace el municipio. Hay sitios de 4 administraciones. El Estado, las autonomías. Luego el problema no está tanto en lo que se gasta, sino en qué se gasta. A mí ver que el déficit que producen las televisiones autonómicas, que soy defensor de ellas, pero no del gasto, es igual que el déficit sanitario, me produce escalofríos, sencillamente. Entonces, eso es lo que hay que organizar. Y hay que montar un mejor sistema de cooperación con el Estado. Y hay que hacer que en todas las comunidades los derechos de los ciudadanos y los deberes sean los mismos. Y eso no es ni atacar a la autonomía catalana, ni atacar a la autonomía vasca, sino considerar los pueblos españoles que tienen los mismos. Bueno, de acuerdo, es decir, en que hay que evitar gastos dobles o triples, por supuesto, y esto se puede conseguir sin ningún tipo de movimiento estructural que escandalice a unos cuantos y que beneficie a otros. Estoy de acuerdo. Ahora bien, lo que no estoy de acuerdo es en poner en cuestión las decisiones de gasto de las autonomías. Es decir, las autonomías tienen que gastar menos, absolutamente de acuerdo. Pero lo que no puede decir un señor desde la Moncloa o desde la calle Génova, que no tienen que gastar en esta partida. No, ¿dónde está la libertad de los parlamentos autonómicos que deciden sus presupuestos? Son ellos los que deben evitar equivocarse, pero no desde la carrera de San Jerónimo, no tienen por qué tener la luz de la verdad más que desde la plaza de San Jaume o desde la Lehendakaritza. Si no he terminado, y en el fondo, más allá estamos en crisis y hay que recortar, vale, pero aquí hay un problema de reparto de poder. Naturalmente se concedió poder a la periferia y eso ahora una vez más vuelve a doler y ya está. Pues que ejerzan su potestad de cobrar impuestos. Hay que ahorrar. Por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre, se gasta 700 millones de euros en propaganda y autobombo. Eso hay que ahorrar. Y en Andalucía también, ¿no? Hay que ahorrar los coches oficiales, hay que ahorrar posiblemente las televisiones autonómicas, hay que ahorrar las cosas que están reduplicadas, porque contaba Sabina que cuando su padre se estaba muriendo le decían un rapto de lucidez: ¿cómo duran tanto las diputaciones? Bueno, pues a lo mejor hay que hacer un debate qué pasa con las diputaciones en nuestro país. Hay cosas que hacen los ayuntamientos, las diputaciones, la comunidad autónoma y el gobierno central y prácticamente es lo mismo. Hay que evitar todos esos gastos superfluos y que al ciudadano le irritan. De esto estamos hablando porque estamos en crisis. Si no hubiera crisis no hablaríamos de ello. Todo eso hay que racionalizarlo. Pero insisto, el Estado autonómico es constitucional, ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos y es un Estado racionalmente bien organizado. Otra cosa es el gasto, el derroche, el autobombo, la propaganda. Todo eso hay que ahorrarlo, pero hay que ahorrarlo las comunidades del PP, las del PSOE, el PNV, todos tienen que ahorrar. Y han de cumplir el déficit. Aquí hay un problema en este terreno de lo que decía Margarita. Es decir, es el tema del déficit. Es decir, han de cumplir el déficit público. El déficit de las comunidades autónomas va contra el déficit del conjunto del Estado y afecta a nuestro nivel de endeudamiento y nuestra deuda pública. Si las autonomías no pueden ser reinos de taifas. Hay una cuestión equivocada de planteamiento a la hora que se habla del café para todos. En el año 78, cuando se aprueba la Constitución, todos los entes preautonómicos ya estaban constituidos. Existía un clamor en España, nos guste o no, para autonomía. ¿Por qué? Por un mimetismo del País Vasco y Cataluña. En el año 36, cuando estalla la Guerra Civil, había ya varios estatutos, entre ellos el de Galicia, pero había proyectos en Andalucía, proyectos en Aragón. Es decir, la demanda autonomista está ahí. Y yo que soy catalán y cuando escucho, y no te lo tomes a mal, dicho con todo el respeto, el tema del presidente de la Generalitat, claro, recordemos que la presidencia de la Generalitat no tenía ninguna relevancia en la etapa hasta que desapareció. No era una institución de poder, y eso es la historia. Es más, es con el incidente que se produce con Francesc Macià que se inventa la Generalitat recuperarla. Yo creo que aquí hay una suma de perversiones, ¿no? La primera es cuando se habla de Estado de las autonomías y todos los ataques van hacia las autonomías, pero la primera palabra que sale es Estado.
Primera pregunta. Sí, sí, pero ¿y quién habla del Estado? ¿El Estado es sostenible con autonomías o sin ellas? Es decir, cuando hay competencias que ya no son del Estado, sino que pertenecen a las comunidades autónomas, ¿qué sentido tiene el mantenimiento de determinados ministerios, funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera? Segunda cosa, cuando se habla de las televisiones públicas, hombre, yo creo que una cosa son las televisiones públicas, que cada comunidad autónoma da con su dinero lo que crea oportuno, y aquellas que sabemos que o utilizamos las televisiones públicas para dar salida viable en los medios de comunicación audiovisuales a un uso normal de una lengua que ha sido prohibida durante décadas, cosa que no ha pasado felizmente con el castellano, o esto no tiene solución. Por lo tanto, no se puede comparar este tema con la televisión pública de no sé dónde, y no voy a poner ningún ejemplo para que nadie se enfade, digamos, con esta afirmación. Ayer me enteré que fue Eduardo Frei, aunque yo pensé que era Rafael Caldera. Yo traje de Venezuela lo de los jarrones chinos, que luego se lo ha apoderado Felipe González, y todo el mundo piensa que es de Felipe González, y no lo es de Frei. Los jarrones chinos, los expresidentes son como los jarrones chinos, son muy valiosos, pero nadie sabe dónde ponerlos. Aznar es el clásico personaje que es un jarrón chino. Entonces ahora el tema de ETA, el tema del terrorismo, está más o menos encauzado, hay un debate y hay que tocarlo lo menos posible, y entonces es una bandera, pero es una bandera de Aznar, porque luego uno va al Partido Popular, y vuelvo a repetir en las interpelaciones, en las mociones, ese no es el discurso del Partido Popular, es el discurso de Aznar. Y claro, cuando uno conoce al personaje de Aznar, que con nosotros quería llevar el Guernica de Picasso a Bilbao, porque su padre nació en Bilbao y quería hacerse una foto, es decir, es un Aznar que actúa en consecuencia. Y luego, cuando uno sabe que al principio de la transición política no hizo absolutamente nada, y creo que ni votó la Constitución, la criticó muchísimo, ahora que nos venga como el gran salvador y empieza a criticar el Estado de las autonomías, la verdad es que llama la atención. Yo creo que dices también lo de los jarrones chinos, pero es un expresidente del gobierno, ¿no? Es una figura muy importante en la historia de España. Yo creo que ha sido de los grandes presidentes de nuestra historia, no reciente, sino de la historia del siglo XX, ¿no? Y que ha hecho grandes cosas, con grandes errores. Porque antes no había presidentes. Sí, sí, que había presidentes del gobierno. En la época de la Restauración había, y desgraciadamente en la época de Franco de Nectero había presidentes del gobierno. Hubo uno que duró bastante. Yo no sé si votó o no votó, no lo recuerdo. Aunque no hubiera votado. En todo caso, todo lo que ha hecho de desarrollo constitucional, favoreciendo por cierto al País Vasco, eso lo reconoceréis, ¿no? Es decir, favoreciendo por tanto al conjunto de España, ¿no? Entonces Aznar habla como lo que es José María Aznar, presidente de una fundación de las más prestigiosas que hay en el mundo en el terreno de ciencias políticos. Otra cosa es que os guste o no, lo cual es legítimo, ¿no? Y lo que ha dicho del mundo, oye, del mundo, exageración. El mundo español, vamos. Oye, pero es que de verdad, yo hay cosas en el mundo a mí me encanta porque a la que sacáis a pasear a Aznar os excitáis. Es una cosa que me divierte muchísimo. Tú también, en sentido contrario, tú también, hombre, claro, estás haciendo una defensa encendida. Que Felipe González es un presidente muy importante en la historia de España, con cosas buenas y malas como Aznar. Me parece que criticar a un presidente con la descalificación de brocha gorda que se hace, no en general. Pero si él se mete en el charco, hay que criticarle. Pero es que lo que ha hecho porque un expresidente debe tener un lenguaje institucional, un lenguaje de otro tipo. Pero ¿has visto el tono, como decía Margarita? Es un tono dándonos una lección, y luego lee las resoluciones de FAES. Es que incluso es muchísimo más duro que lo que ha dicho el propio. Pero no podemos criticar por la voz. Un expresidente del gobierno no puede ir diciendo a todas horas que España está en riesgo de balcanización, que España se rompe, que España se cae a trozos, que esto es un desastre. O sea, la imagen de España es un conjunto de mensajes positivos que tienen que dar los presidentes, los expresidentes y los que aspiran a ser presidentes. Entonces, lo que no puede ser un señor que ha sido presidente del gobierno, utilizando su terminología, ladran su rencor por las esquinas, vaya diciendo a todo el que le quiera oír. Señores, así en Madrid, las importantísimas FAES, no se habla de otra cosa, los tinta mundial de la FAES, o en cualquier otra parte del mundo, la imagen que desea es siempre negativa de un país en quiebra. Es que no lo hace eso. Ha dicho que estaba intervenido, que España estaba intervenida. De facto, yo lo digo también. Tenemos que cambiar de asunto en este momento, Paco, José María. Tenemos que cambiar de asunto, nos vamos en este instante a hablar del mundo árabe. Como sabrán, están viviendo estos últimos días donde están viviendo una auténtica revolución popular. Una revolución que, como saben, comenzó en Túnez y que tiene su epicentro ahora mismo en Egipto, en ese país gobernado por Hosni Mubarak, con mano de hierro desde hace 30 años. Los ciudadanos se han lanzado a la calle en una ola de protestas que parece imparable y que se contagia día a día
a otros países como Yemen o Jordania. El mundo entero está pendiente de lo que pueda ocurrir y de sus consecuencias. ¿En qué va a acabar todo esto? Ayer precisamente Hosni Mubarak comparecía por primera vez y el presidente Obama pedía iniciar cuanto antes la transición. كما هو وطن كل مصري ومصرية فيه عشت وحاربت من أجله ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه وعلى أرضه أموت وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو علينا إن الوطن باق. What is clear, and what I indicated tonight to President Mubarak, is my belief that an orderly transition must be meaningful, it must be peaceful, and it must begin now. We've seen tanks covered with banners and soldiers and protesters embracing in the streets. And going forward, I urge the military to continue its efforts to help ensure that this time of change is peaceful. Pues para hablar de este asunto vamos a incorporar a la mesa a un experto. Le vamos a saludar en este instante. Es Haysam Amira Fernández. Discúlpame por el nombre, que no sé oído decirlo demasiado bien. Haysam es investigador principal del Real Instituto Elcano y experto en el mundo árabe. La primera pregunta que queríamos hacerle es si realmente estamos asistiendo, por la sensación que nos da, a algo realmente histórico. Bueno, el cambio que estamos viendo que se ha producido en Túnez y que se ha extendido a Egipto es un cambio grande, real, de una realidad que pensábamos que entendíamos y que había una estabilidad aparente. Ese statu quo ya se ha roto. La chispa económica ha llevado a la población a salir a la calle y a perder el miedo, a pedir una serie de demandas económicas, sociales, pero también de dignidad, de libertades que hasta ahora pensábamos que estaban controladas por parte de unos regímenes autoritarios, pero que prometían estabilidad a Occidente. Ese cambio es real, es grande y también es necesario que nuestra forma de entender estos países y de empezar a escuchar a las poblaciones cambie, porque si no lo hacemos vamos a llegar tarde y mal. Y hablando de cambio, ¿en qué puede acabar todo esto que está sucediendo ahora mismo? Por ejemplo, estábamos hablando del caso de Egipto. Bueno, el caso de Egipto es un caso muy importante porque es un país central con la mayor población de un país de Oriente Medio y un régimen muy autoritario durante 3 décadas que vemos que se está resistiendo a marchar y que para ello hoy mismo ha recurrido a una violencia extrema por parte de agentes del régimen contra la población que estaba manifestándose de una forma pacífica, espontánea y bastante cívica. No sé si alguien de la mesa quiere hacerle alguna pregunta a Haysam. La sensación que yo tengo, desde luego sin ser ningún experto en el asunto, es que lo que ha triunfado es una revolución contra el miedo. Que las condiciones objetivas de opresión, de falta de libertades, de crisis económica, de sufrimiento, de pobreza de la población estaban dadas, y lo que nos cuenta la gente que está allí es que es una insurrección que está movilizando a gente joven, a gente mayor, a mujeres, a hombres, a islamistas, a no islamistas, es decir, hay un estado de insurrección general hasta ayer pacífico, inmediatamente después del discurso del presidente del gobierno. Parece que hay una réplica para que esto derive en guerra, un enfrentamiento, ojalá no en guerra civil, pero si la idea es, esto es irreversible, esto es un proceso de insurrección del miedo que al final se va a acabar llevando por delante al actual presidente y va a abrir un proceso democrático, ¿o es demasiado optimista plantearlo así? Bueno, el proceso de cambio es real y es irreversible. ¿Hacia dónde va ese cambio? ¿Qué tipo de transiciones? Eso es complejo y difícil y hay muchas incertidumbres. Puede tener salidas de todo tipo. Sin embargo, el miedo de la población árabe a salir a la calle en Túnez, país de que no se esperaba que esto ocurriera allí, y en Egipto, también se tiene que acompañar de una pérdida de miedo por parte de otras sociedades occidentales, de ver a esas sociedades como ya maduras también para salir de una forma espontánea, organizada, sin un líder carismático con una ideología concreta, porque no ha sido el caso de Irán con Khomeini en el año 79, ni mucho menos, sino que algo mucho más amplio. Los tiempos han cambiado, no es el año 79, las redes de comunicación han sido empleadas ampliamente por parte de sectores jóvenes, de gente que aspira a tener mejores oportunidades, de tener trabajo
tener esperanzas en el futuro y tener sobre todo dignidad. Esto es lo que han pedido, no han pedido una teocracia. Recordar que después de 5 días hoy se ha empezado a recuperar un poquito el tráfico a través de Internet, esas redes sociales que han estado utilizando la gente joven, el Facebook, el Twitter, y recordar eso, que hoy ha sido el primer día después de 5 que se ha empezado a recuperar un poquito la red. Sí, la cosa ha empezado en Túnez y en Egipto, que son destinos turísticos de muchos países occidentales. Túnez, donde digamos el papel de la mujer había conseguido una visualización social pues realmente importante, con una cierta voluntad y tradición democrática, figuras como Bourguiba, etcétera, ¿no? Y en el caso de Egipto también pesa mucho el elemento, digamos, de atracción turística. Sorprende esto, que precisamente en aquellos sitios, en aquellos países en donde pasaba que había un régimen autoritario frente a los cuales Occidente o callaba o se hacía el cómplice por determinados factores, entre otros el de frenar una posible inmigración. ¿Ha sorprendido esto? Y segunda parte de la pregunta, ¿esto es como una mancha de aceite que se termina aquí o bien que puede ir extendiéndose hacia toda la región árabe? No hay que olvidar que la chispa ha sido económica, que ha hecho prender el malestar acumulado durante décadas por falta de libertades y por abusos de poder por parte de cleptocracias sin control. Han acaparado pues todas las riquezas del país. En ese sentido hay que ver la carestía de la vida como esa chispa que ha encendido el malestar. Los precios no hacen más que aumentar de productos básicos, de energía, llegando a veces a rozar precios europeos, pero ni mucho menos los ingresos ni los salarios están a los niveles europeos. La gente cada vez tiene más dificultad de alimentar a sus familias y sobre todo el miedo de que en el futuro ya no puedan hacerlo. Eso ha sido lo que ha sacado a las personas a la calle, y ahí se han sumado una serie de demandas de otro tipo. Principalmente están pidiendo una separación de poderes, están pidiendo que se ataje la corrupción y un sistema pluralista, porque ya tienen la experiencia de totalitarismo durante décadas y seguramente muchos árabes no quieren que otro totalitarismo sustituya al que les ha dado la vida. Iñaki. Yo no sé si os acordáis de cómo antes, en tiempo de la Unión Soviética, había los criminólogos, los que entendían lo que iba a pasar, y fueron los últimos que se enteraron de que iba a caer el muro de Berlín. Cuando a mí me decían... La CIA. Incluida la CIA, que fue la última que se enteró. A mí, cuando hablaba con moratinos y me decían, Moratino es un experto en el Magreb, en Oriente Medio, yo creo que es el último que se ha enterado de lo que ha ocurrido allí. Y eso que España tiene embajadas, tiene el CNI, tiene anteriormente el CSIC. Y el presidente del gobierno ayer, en el desayuno que tuvo aquí en Televisión Española, dijo, ¿alguien iba a prever una cosa de estas? Tú has comentado que la chispa es económica, pero se habían acumulado muchas tensiones. Y sobre todo había una especie de cliché. Solamente Israel es una democracia, pero el resto de los países árabes, hombre, tiene que haber siempre un dictador o alguien que mantenga, porque si no, ahí tenemos a Al-Qaeda y tenemos a los hermanos musulmanes y tenemos a una situación. ¿No crees que Occidente, y sobre todo, porque Estados Unidos ha tenido una postura muy rápida, una postura, y en cambio Europa ha tenido una tibieza en todo esto? La alta comisaria que tenía Stone ha sido una lentitud pasmosa. Sí, sin duda. Los factores estaban ahí, las condiciones se iban acumulando a lo largo de décadas. La chispa ha sido inesperada, para un investigador que no tiene acceso a otras fuentes privilegiadas. Pero sí que hay 3 factores que, si se dan y coinciden en cualquier país árabe en la actualidad, hace que ese país esté en la lista de los futuros lugares donde vaya a haber grandes revueltas sociales. El primer factor es precisamente la ausencia de separación de poderes. Y el segundo sería la existencia de regímenes autoritarios basados en estructuras clientelares, corrupción. Eso cuesta mucho al Estado y a la riqueza nacional. Y el tercer factor es la carestía de la vida y el aumento de los precios de productos básicos, de la energía. Estamos hablando de un litro de gasolina sin plomo que a día de hoy en Marruecos cuesta 1 euro. Jordania cuesta 80 céntimos de euro. Un sueldo medio, estamos hablando de 250, 300 euros en estos países, en Marruecos, Jordania, en otros países sin recursos energéticos, como Argelia, que tiene más margen de maniobra. De hecho, el otro día, precisamente en el telediario, también escuchábamos el testimonio de un médico que decía que él cobraba 100 euros al mes. Le explicaba a nuestra enviada especial hasta allí. Sí, a mí me parece emocionante todo lo que está ocurriendo, ver a un pueblo que se organiza a sí mismo, ver cómo las nuevas tecnologías de comunicación rompen el secretismo de las dictaduras y ya no hay forma de esconder la verdad. Todo eso me parece histórico y profesionalmente emocionante. Pero me faltan cosas. Veo que hay mucha unión contra Mubarak, pero no veo un liderazgo claro.
no veo una ideología definida y personalmente me da mucho miedo que se hagan cargo de esto, no solo en Egipto, sino en todo el norte de África, los fundamentalistas. ¿Usted cómo lo ve? ¿Qué garantías tenemos de que eso no ocurra? Por luego las otras preguntas ya son si esto puede terminar en una guerra después de lo visto hoy, y eso ya me da hasta miedo plantearlo. Bueno, está claro que cualquier transición del tipo que sea en los países árabes, el Islam político va a jugar un papel mayor del que ha tenido hasta ahora. Pero es cierto que a los regímenes autoritarios les interesaba transmitirnos la idea de que o eran ellos que garantizaban la estabilidad o el Islam político iba a traer el caos y la violencia. Ningún dirigente en ningún país árabe, y concretamente en Egipto, que quiera gestionar el país, lo puede hacer por su cuenta solamente, porque el déficit alimentario que tiene un país como Egipto, con 80 y pico millones de habitantes, es enorme. Más del 50% de los cereales que consumen son importados y gracias a la ayuda exterior. Necesitarán de los ingresos del turismo. Sin ese turismo no pueden alimentar al pueblo. Literalmente, sectores de la sociedad egipcia moriría de hambre. Entonces, de ahí que, por necesidad, tendrán que ponerse de acuerdo distintas fuerzas políticas en estos países, porque es que si no, sin la ayuda externa, sin el turismo, sin los ingresos, no podrán hacer frente a las necesidades de sus sociedades que pueden morir de hambre. Margarita. Desde luego, por parte de esos políticos que pueden gestionar a medio plazo Egipto, también sería interesante que calcularan el total de dinero de activos que el gobierno del dictador ha sustraído de las manos de los ciudadanos. Sería una cuenta interesante. En todo caso, lo que es evidente es que los ciudadanos egipcios han paladeado en la calle la posibilidad de desmontar el régimen actual, el régimen de Mubarak. Entonces, ante esta sensación personal, casi física, que además hemos visto y hemos oído la alegría que inundaba las calles, es prácticamente imposible, pero me puedo equivocar, que vuelva a funcionar el axioma mejor estabilidad antes que libertad. Yo creo que es casi un problema de una fórmula química. Yo creo que es imposible. ¿Qué te parece a ti, que conoces mucho más el tema? Yo creo que las reglas del orden regional que había en Oriente Medio han cambiado, y han cambiado para no volver en la forma en que las conocíamos. Sin duda hay una necesidad de que estas sociedades reciban respuestas, y probablemente rápidas, porque hay impaciencia una vez que en Túnez se ha conseguido que el presidente huya del país, impaciencia porque esas aspiraciones se cumplan, de oportunidades de trabajo, de mejoras económicas y sociales. De ahí que Europa y los países occidentales, en muchos de los cuales hay fondos que se han sacado, riqueza nacional de Túnez, de Egipto y de todos los países árabes, que no se han invertido en la nación para crear esas oportunidades, que esas sociedades occidentales puedan, en un momento dado, en respuesta a una demanda de los gobiernos de transición, repatriar esos fondos de riqueza nacional que se han llevado pocas familias que estaban al mando del país y que actuaban como regímenes puramente depredadores. Paco. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero ahí hay un problema de fondo. El Islam político es incompatible con la democracia, y eso es lo que subyace en cómo Occidente ha permitido, aparte de los intereses geopolíticos, mantener a Mubarak, etcétera, ¿no? Porque el temor efectivamente es que derive en una teocracia, y en el momento que deriva se convierte en irreversible. Supongo que estarás de acuerdo. Es decir, el caso de Irán es un ejemplo. Podemos dar todas las vueltas, creer que uno es más moderado que el otro, que es más reformista, pero el hecho es que Irán sigue siendo un estado teocrático, y ahí, hasta donde yo sé, tú eres un experto en la materia, ¿no? Por tanto, ¿tú crees que es posible el Islam político que sea compatible con la democracia? Es decir, que si los hermanos musulmanes se les legalizan, consiguen un buen resultado, se hacen con la presencia del gobierno, es decir, no veremos el fin de Egipto como democracia. Y si hay tiempo, me gustaría saber cómo ves el efecto en Marruecos, que para nosotros es de enorme trascendencia. Bueno, agradezco que se mencione el caso de Irán, porque precisamente es el antimodelo para muchos árabes, porque han visto lo que ha sido la revolución islámica en Irán y seguramente no quieren un régimen teocrático, ni mucho menos por parte de ayatolás, aunque sean chiíes, y en el caso de Egipto y la mayoría absoluta de los árabes son suníes. No quieren eso. Lo que quieren es oportunidades. La religión no alimenta cuando los estómagos están vacíos, y tampoco una ideología concreta. Están pidiendo resultados. Mucha gente joven con aspiraciones y que utilizan Internet y conocen lo que está pasando en el mundo, y lo que piden precisamente son esos resultados. Estamos viendo imágenes históricas de ese febrero del 79.
a las que hacía referencia tanto Paco. Yo quería preguntar lo de Marruecos sería posible. Sí, Marruecos y Argelia, creo que Exacto, la segunda parte de la pregunta. Marruecos y Argelia nos Exacto. afectan energéticamente y migración y política, perdón. Bueno, en el caso de Túnez no parece ser que nadie en los gobiernos occidentales tan próximos al régimen tunecino de Ben Ali previó que iba a llegar a su final de una forma tan rápida y tan inesperada y tan cívica. Y tampoco esperaron que el ejército tunecino se fuera a oponer a las órdenes presidenciales de disparar contra los manifestantes. Si eso ha ocurrido en Túnez, si también el efecto de, digamos, de transmisión a Egipto tampoco se esperaba que fuera tan rápido, en un plazo de 11 días después de la huida de Ben Ali, seguramente tengamos que revisar todo lo que pensamos que sabemos sobre estos países. Y si los tres factores a los que me he referido antes se dan en cualquier país árabe, de falta de separación de poderes, de falta de Estado de Derecho, de corrupción y carestía de la vida, esos están en la lista de los siguientes donde va a haber revueltas. Jaisam habla ahora mismo del ejército de Túnez, pero también está teniendo un papel muy importante el ejército en Egipto. A muchos les ha sorprendido también la actitud que ha tenido estos días. Bueno, las últimas noticias de hoy son precisamente de una represión muy violenta en sitios simbólicos del Cairo y de otras ciudades egipcias donde han tenido lugar manifestaciones desde el día 25 de enero. Una represión que se ha llevado a cabo por parte, según las informaciones que llegan, de agentes del Ministerio del Interior, de la policía, vestidos de civiles, con porras. La última noticia era de centenares de víctimas, tanto de heridos como de personas asesinadas, y muchos de ellos con golpes y fracturas en la base del cráneo. Ha sido voluntariamente orquestado por el régimen de Mubarak, que se resiste a marchar y ha tirado de sus apoyos, de sus redes clientelares, de su gente, para sembrar pánico y miedo entre la población. El problema es que ya se sabe quiénes son. Incluso la Casa Blanca, el portavoz acaba de decir hace un rato que se sabe que esas manifestaciones violentas han sido organizadas desde el gobierno y ha pedido su cese inmediato. Esperemos que el ejército egipcio sea quien entre para frenarlas. Porque eso es el conflicto civil ya, ¿no? Es una de las claves es precisamente el ejército. En 1952 se derroca la monarquía, lo derrocan los generales. Nasser, que es el gran líder, el líder nacionalista, el que da dignidad a aquel país, por así decir, y consigue no una democracia, pero desde luego un progreso y una mejora en las condiciones de vida, y a partir de ahí Sadat. Todos han sido militares, todos han sido generales. El ejército es decisivo en aquel país. Hemos visto imágenes que hasta cierto punto recordaban la revolución de los claveles, a ciudadanos que abrazaban a los soldados, que no querían conflicto con ellos, que les daban a sus hijos para que los subieran al carro de combate. La pregunta es esa: ¿hasta qué punto el ejército hoy es una prolongación del actual presidente? ¿Se va a poner a mirar al pueblo que está en la calle? ¿Hasta qué punto el ejército puede ser el motor del cambio hacia la democracia? Bueno, en estos momentos deben estar produciéndose negociaciones entre distintos sectores políticos con el exterior, con Estados Unidos, para ver qué salida se le da. El ejército se le ha planteado el siguiente dilema en Egipto, al igual que se le planteó en Túnez. O bien aplastar las revueltas mediante una represión muy dura, con muchísimos muertos, sería disparar contra el pueblo, contra los hijos del pueblo, y eso es algo que ningún ejército querrá hacer, porque tendrá unas consecuencias de cara al futuro de divorcio total con la población. No solamente eso, la tropa en estos ejércitos, estamos hablando de personas que pertenecen al pueblo y que sus sueldos también son minúsculos y que se pasan sus familias por las penurias. Y son pobres también. Son pobres. Ahora, a nivel de los generales y de los grandes decisores, en este momento ahí está digamos, la negociación de cómo dar una salida y sobre todo si va a intervenir en este momento el ejército para poner fin a todo el vandalismo generado por el gobierno de Mubarak y a forzarlo a salir. Nos quedan solo un par de minutos. No, Mubarak, ¿qué pinta? ¿Es fiable? Si, pensando por ejemplo en la hipótesis de dejarlo hasta septiembre, que en septiembre se retira, él aspira a conducir la transición, pero ¿es un hombre fiable? No, abiertamente no. Abiertamente no. Mubarak es una persona que ya está quemada totalmente, un dirigente sordo a las demandas de la población. El discurso de ayer, el cual hemos escuchado en extracto ahora, demostró precisamente que no ha entendido que le están pidiendo millones de personas en la calle y en el mundo entero. Yo creo que Mubarak ya está quemado, lo que se le está buscando es una salida y sobre todo, ¿cuál será el siguiente en ocupar el poder? ¿Cómo se podrá gestionar un periodo de aquí a unas elecciones presidenciales o del tipo que sea? ¿Y cómo se transmitirá sin que haya caos, o como ha dicho bien la Casa Blanca, que haya una sucesión
ordenada y que no haya vacío de poder. Además de mejorar las condiciones de vida económicas de la gente, de las personas, que esto seguramente un régimen autoritario también podía hacerlo en parte, el horizonte ineludible es, como decía José María, la democracia. Bueno, la democracia por sí sola no da de comer ni da oportunidades. Sí, pues esto lo he puesto después de la solución de los problemas materiales. Es verdad que lo necesario de separación de poderes, de forma que la corrupción se pueda atajar, de forma que haya incentivos que hasta ahora no han existido, para que haya inversiones en los países, para que haya generación de riqueza y de oportunidades. Estamos hablando de sociedades muy jóvenes, más de las 2/3 partes de la población árabe tiene menos de 25 años, hay capital humano suficiente, hay recursos económicos, energéticos, para poder contribuir más al desarrollo de las sociedades y contribuir también positivamente al desarrollo mundial, a la generación de riqueza, de ciencias, a la generación también de pensamiento. Eso no está ocurriendo y eso genera frustración, genera unas personas muy jóvenes con esperanza de vida muy alta, 75 años la esperanza de vida en el Magreb. Muy informada respecto a épocas anteriores. Algunos más formados que informados a través de las redes sociales, y que no tienen esperanzas durante esa vida que les abran puertas. Haitham, te queremos agradecer que hayas aceptado la invitación de 59 segundos. Encantado. Se nos ha terminado el tiempo. A los dos analistas que se han estrenado hoy, ¿qué tal? Josep Lluís y Iñaki. No, muy bien. O sea, ¿volveréis? Sí, si nos invitáis, sí, ¿no? Pues nada más, así terminamos. Les dejamos ahora con algunas de las imágenes de la semana. Y recuerden que estaremos aquí el próximo miércoles y nuestro invitado será el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez. Pasen una buena semana. El juez español Santiago Pedraz está ya en Irak. Ha ido para investigar allí la muerte del cámara de televisión José Couso hace casi 8 años. La revuelta popular en Túnez y sobre todo en Egipto ha impulsado la escalada del precio del petróleo. El barril de Brent, de referencia en los mercados europeos, ha rozado hoy los $100. La Asociación de Afectados por Adopciones Irregulares calcula que en toda España hay hasta 300.000 casos. Que si el gobierno español no exigía sus exigencias, íbamos a ir muriendo de 3 en 3. Hasta 84 litros han caído por metro cuadrado en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, en tan solo 4 horas. Los padres de Marta del Castillo han declarado sobre estos 2 años, sobre su dolor y angustia, acrecentados, dicen, por las continuas versiones de los imputados y el hecho de no haber encontrado el cuerpo de su hija. Detrás de esas viñetas están dibujantes con nombre y detrás de ellos Cruz Roja. Juntos denuncian con el lema de "En realidad no tiene gracia", que la discriminación laboral aún está ahí. Científicos del Hospital Clínic de Barcelona han descubierto una vacuna terapéutica para enfermos de SIDA que puede sustituir temporalmente a los tratamientos antirretrovirales, que son más caros y tienen más efectos secundarios. Alex de la Iglesia llegaba a la Academia de Cine para reunirse con la Junta Directiva. Tras una reunión de más de 3 horas, ha confirmado su dimisión, aunque seguirá siendo presidente hasta que los académicos voten. El Chelsea ha pagado por él 58 millones de euros y le ha convertido en el jugador de fútbol español más caro de la historia. Y en el Mundial de Balonmano, España ya tiene su medalla, un bronce que hace justicia al gran torneo que han hecho los hombres de Valero Rivera. Eurovision. You can see the title of